Volumen de prismas. En la clase anterior vimos cómo calcular el perímetro y el área de algunas figuras geométricas. El día de hoy vamos a ver cómo calcular el volumen de un prisma y bueno, vamos a definir también qué es un prisma. Como ya les decía anteriormente, calculamos el área y perímetro de figuras planas, por ejemplo el triángulo o el cuadrado. Si nos fijamos, estas son figuras de dos dimensiones, tienen pues si acaso la base y la altura, igualmente con el rectángulo, base y altura, pero los cuerpos o los prismas ya son cuerpos, ya no son figuras planas. Los prismas se componen ya, además de tener una base o un ancho y un alto, ahora también tienen profundidad. Entonces estos ya son cuerpos de 3 dimensiones. Las partes principales de las que se compone una prisma, bueno, son las figuras principales o la figura que va a determinar el nombre de la prisma. Por ejemplo, aquí tenemos una prisma triangular. ¿Por qué se llama triangular? Porque si vemos aquí en la base tiene un triángulo, que es este de aquí, y en la parte de arriba tiene otro triángulo. Entonces esa es la característica principal de una prisma. Se compone de dos polígonos que están de forma paralela y que se unen por medio de aristas y caras. Entonces la arista, que es otro elemento, son las líneas o digamos el esqueleto de la figura. Son todas estas líneas que vemos en negro. Digamos que son los bordes de las figuras principales y de las caras. Tenemos también las caras, que ya son esos rectángulos que se forman entre las aristas y las figuras principales. Y por último tenemos los vértices, que son los puntos de intersección de las aristas. Todo lugar donde coincidan o se intersecten dos o más líneas, dos o más aristas, son los vértices. Y bueno, como les decía, hay diversos tipos de prismas y su nombre va a depender de la figura que tengan como base o de su figura principal. Este como tiene como figura base un triángulo, pues se llama prisma triangular. Este como tiene como figura base un rectángulo, se llama prisma rectangular. Ok, y este como tiene como figura base un hexágono, aquí está, 1, 2, 3, 4, 5, 6, se llama figura prisma hexagonal. Y si vemos, las tres prismas tienen el par de polígonos, por lo cual pues sabemos que las tres son prismas. Bien, ahora ya pasando al tema del cálculo del volumen de las prismas, hay una fórmula pues un tanto general que nos va a servir para calcular el volumen de el prisma. ¿Qué es el volumen? El volumen es la magnitud que nos permite saber cuánto espacio está ocupando la figura. Por ejemplo, si esta figura, este cubo que mide 2 centímetros de largo, 2 centímetros de ancho y 2 centímetros de profundidad. Entonces, si nosotros quisiéramos calcular el volumen, ese volumen nos daría la cantidad de espacio que está ocupando esta figura. ¿Y cómo se calcula este volumen? Bueno,
En el caso específico para el cubo, el volumen va a ser igual, como todos sus lados son iguales, basta multiplicar el largo por ancho por altura. Ok, en este caso, sustituyendo, tenemos que el largo es 2 por ancho, que es 2 por la altura, que es 2. Realizando la multiplicación tenemos que 2 por 2, 4 por 2, 8. Si aquí son centímetros, entonces el resultado nos va a dar en centímetros cúbicos. Este sería el volumen de este cubo. El volumen nos está indicando que este cubo ocupa 8 centímetros cúbicos de espacio. Ok, pero como ya les dije, este caso se usa solamente para el cubo. Hay una fórmula que nos va a ayudar a calcular el volumen de cualquier prisma sin importar pues el tipo de prisma que sea, ya sea triangular, rectangular o hexagonal. La fórmula es la siguiente: volumen es igual al área subíndice B o área de la base por la altura. Bien, esta es la fórmula que nos va a ayudar a calcular el volumen de cualquier prisma. Vamos a intentarlo con este ejemplo, que es el más fácil. Supongamos que este prisma tiene aquí una medida de 5, acá tiene una medida de 4 y de altura tiene una medida de 8. Bien, entonces utilizando esta fórmula lo que vamos a hacer es calcular el área de la base, que sería el área de este rectángulo que tenemos aquí en la base. ¿Y cómo lo hacemos? Volumen es igual al área de la base. ¿Cómo se calcula la base del triángulo, del rectángulo? Multiplicando lado por lado. En este caso, 5 por 4. Y lo multiplicamos por la altura, que es 8. Bien, todo lo que está aquí dentro de este paréntesis es el área de la base, esta parte. Entonces vamos a multiplicar lo que corresponde. Tenemos el área de la base, que va a ser 5 por 4, lo cual equivale a 20, y tenemos que la altura vale 8. Multiplicamos el 20 por 8. Bien, ya tenemos que el volumen va a ser igual a 20 por 8, entonces el volumen va a ser igual a 20 por 8, 160, supongamos que son metros, entonces el volumen va a ser 160 metros cúbicos. Bien, ese es el volumen del prisma rectangular. Calculamos el área de la base y después multiplicamos esa área por la altura. Vamos a ver ahora la aplicación en el prisma triangular utilizando la misma fórmula. Tenemos que volumen es igual a área de la base, entonces vamos aquí a ponerle medidas a esta prisma triangular. La base es un triángulo, entonces vamos a tomar en cuenta este triángulo.
Vamos a ponerle aquí la medida de 4, de altura vamos a ponerle igual, vamos a suponer que vale 8, y de profundidad vamos a ponerle un 3. Si nosotros nos fijamos aquí, este triángulo, bueno, lo podemos, que es la base de la prisma triangular, lo podemos aquí dibujar para que nos quede un poco más claro. De base este triángulo mide 4. Ahora la profundidad del prisma es como si yo dibujara aquí la altura de este triángulo. ¿Y cuánto va a medir esa altura? Va a medir 3. Entonces, ya con este dato sabemos que el área del triángulo es igual a base por altura sobre 2. Sustituyendo tenemos que área es igual a la base, que es 4, por la altura, que es 3, y eso sobre 2. Haciendo las operaciones tenemos que 4 por 3 es 12, entre 2 es 6. Entonces el área del triángulo va a ser 6, pero apenas tenemos una parte de la operación para sacar el volumen. Aquí bajamos esta fórmula que es para el volumen. Tenemos que volumen es igual a área de la base. El área de la base, que es este triángulo, ya la sacamos, vale 6, y multiplicamos por la altura, que vale 8. Y continuamos con las operaciones. 6 por 8, 48, y supongamos que son aquí metros. 6 por 8, 48 metros cúbicos. Ok, entonces ya con esto nosotros tenemos el dato de el volumen de este prisma triangular. Si se fijan, lo que nosotros hicimos es calcular el área del triángulo que está como base y después multiplicar ese resultado por 8. Para ello tuvimos que identificar la altura, pero no la altura del prisma. La altura del prisma es 8, sino la altura del triángulo, que aunque está acostado, recordemos que la altura de un triángulo de este tipo se identifica de esta forma. Por eso es que dibujamos el triángulo acá arriba de esta forma. Por último tenemos el volumen de este prisma hexagonal. A ver, vamos a hacer un esfuerzo aquí por dibujar ese hexágono para que pueda quedar más clara la explicación. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El hexágono se compone de 1, 2, 3, 4, 5, 6 triángulos. Entonces vamos a ponerle medida aquí a este hexágono. Supongamos que uno de los lados vale 2 y que la altura del prisma igual vale 8, suponiendo que tiene la misma altura que las otras dos prismas. Bien, entonces para calcular el área de este hexágono necesitamos conocer cuánto vale la distancia del centro del hexágono a alguno de los vértices de la base, o al punto medio de uno de sus lados. Vamos a suponer que del centro a la mitad de uno de sus lados mide 3, que sería aquí dibujado este hexágono. Aquí sería esta distancia. Bien, entonces aquí de base mide 2 y del centro
a la mitad de uno de sus lados mide 3. Si nosotros nos fijamos, este hexágono se compone de 1, 2, 3, 4, 5, 6 triángulos. Entonces, lo que podemos hacer para calcular la base el área de la base de esta prisma hexagonal, porque la vamos a necesitar para calcular el volumen del prisma, es sacar el área de un triángulo, y ya que tenemos el área de ese triángulo, lo multiplicamos por el número de triángulos que tenemos aquí, que son 6, y ya con eso tendríamos el total del área de la base de esta prisma. Entonces lo que haríamos es usar la fórmula del área de un triángulo, que es base por altura sobre 2. Sustituimos, área es igual a la base, que vale 2, por la altura del triángulo, que es la distancia entre el centro y uno de sus lados, que en este caso es 3, y esto, el resultado sobre 2. Hacemos las operaciones, 2 por 3 son 6, entre 2, 3. Entonces el área de este triángulo es de 3, vamos a poner que son metros, 3 metros cuadrados, ok, porque estamos hablando de área. Entonces, como son 7 triángulos, esto lo multiplicamos por 7 triángulos, y esto nos da 21 metros cuadrados, ok. Esa sería el área de este hexágono, o de la base de este prisma. Entonces, ya teniendo el área de la base, ya podemos continuar con esta fórmula, porque la altura, si la conocemos, vale 8. Bien, continuando con esa fórmula, tenemos que el volumen va a ser igual área de la base, que es 21 metros cuadrados, por h, que es la altura, que en este caso es 8. Hacemos las operaciones, vamos acá a hacer la multiplicación, 21 por 8, 8 por 1, 8, 2 por 8, 16, 168 es el resultado, metros cúbicos. Bien, esta sería el volumen de la prisma hexagonal. Y esta es la fórmula que utilizaríamos de forma general. Si recuerdan, aquí en el cubo utilizamos otra fórmula, porque en este caso tanto el largo por el ancho, por el alto o por la altura, pues cada una de esas medidas valen lo mismo, miden lo mismo. Por eso pudimos utilizar pues lado por altura, pero igual utilizando esta fórmula, que es más general, pudimos haber llegado al mismo resultado. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos el área de la base, en este caso de este cuadrado, el área sería 2 por 2, 4 centímetros cuadrados. Y si eso lo multiplico ahora por la altura, ¿qué es esto? Pues 4 por 2 nos hubiera dado 8. Entonces, esta fórmula la podemos utilizar en todas las prismas, pero esta fórmula de acá únicamente para el cubo. Y otra cosa que hay que tener en cuenta es que la prisma no siempre se va a encontrar en esta forma, en esta posición, o sea, de forma parada, de forma vertical, en una posición vertical. Puede ser que este prisma, por ejemplo, el prisma triangular, lo tengamos de esta manera. Puede ser que esté acostado sobre una de sus caras. Vamos a hacer un pequeño dibujo aquí. Puede ser que esté así. Sin embargo, la idea va a ser la misma, aunque la base aquí pues es fácil identificar porque la figura está sentada sobre el triángulo. Cuando nosotros nos encontremos
la figura de esta posición, no vamos a utilizar esta cara como base. No, vamos a utilizar la cara de la figura geométrica, en este caso el triángulo, como base, que en este caso sería este, y vamos igualmente a sacar el área de esta figura, sea cual sea, aplica para triángulo o para hexágono o para cualquier prisma con una figura geométrica que no sea rectángulo o cuadrado. Y igual ya sabemos que teniendo el área de esta cara, pues hay que multiplicarla después por la altura para sacar el volumen. Y aquí, aunque la altura, pues por la forma en la que están acomodadas, no correspondería tomar la altura de esta forma, pero sabemos que aquí la altura va a ser equivalente a este dato, que ahora va a ser la profundidad. Entonces esa es la idea de aplicar la fórmula al cálculo de volumen de prismas. O sea, no es aplicar la fórmula tal cual tomando la altura según la posición de la prisma. La altura va a ser la distancia que hay entre las caras principales. Hay que tener ese criterio para no cometer errores.